Bueno, doctor, hay mucha preocupación y es importante el tema. Coronavirus. ¿Qué está pasando en la provincia de La Rioja? ¿Se han aplicado los protocolos en un avión? En otros casos, ¿cómo se ha trabajado en general? Bueno, sí, se aplicaron los protocolos, como tú dices, a partir de casos sospechosos que tenemos en nuestra provincia, que en este momento son 2 personas, una que vino en el avión la semana pasada, otra del día sábado, que también consultó por fiebre, tos, síntomas respiratorios. Se consideraron casos sospechosos y se produjo el aislamiento en el hospital de Fátima, que es el lugar que por nuestro protocolo provincial está destinado al aislamiento de estos pacientes. Nosotros en nuestro país y en nuestra provincia estamos en la fase de contención del problema, de manera que es rápida captación de los pacientes sospechosos y el aislamiento para el posterior diagnóstico en una primera instancia, de acuerdo también al protocolo de infecciones respiratorias comunes. Esto sería influenza. Por eso se manda al laboratorio de referencia, que es Catamarca, que es de Catamarca, y hoy, bueno, vamos a mandar a ese laboratorio las muestras del segundo caso que ingresó el día sábado. El del primer caso Sí. se mandó, fueron negativos, y luego se envió para confirmación ya, que es el paso que sigue, al laboratorio del Instituto Malbrán en la ciudad de Buenos Aires. Ahí se estaba esperando que hoy se conocieran los resultados del Malbrán. ¿Qué información tiene de eso? Sí, estamos esperando la confirmación en o sea, el resultado del laboratorio, de los estudios del laboratorio, que pensamos que en el día de hoy lo vamos a tener, porque nosotros hemos hecho la entrega del material el día sábado al mediodía. ¿Y cómo está el paciente, doctor? Los pacientes evolucionan favorablemente, no hay síntomas que se hayan agravado, ni mucho menos. Son pacientes que están, se puede decir, en buen estado general, que pueden tener algún síntoma respiratorio, no tienen fiebre, que eso es muy positivo, de manera que la evolución de ellos ha sido favorable. Estamos esperando nada más la resolución a partir de los estudios de laboratorio, que son los que confirman o descartan el problema. Ministro, buen día. Cristian Avia nos saluda. Digo, ¿cuáles son los síntomas de un paciente con coronavirus, o hay varios síntomas? Son varios los síntomas, pero los que llaman la atención es la fiebre y los síntomas respiratorios. ¿Sí? La tos, puede haber estornudos, puede haber expectoración. Entonces, todo este tipo de síntomas de dificultad respiratoria leve o no. Pero como son los que disparan, digamos, el protocolo, son estos pacientes, cuando estos pacientes consultan y se ve esta sintomatología y que hayan tenido también algún antecedente epidemiológico, porque esto es muy importante. Ajá. Quiero decirle que esto, chicos, es muy dinámico, no es una cuestión, digamos, que se ha hecho una definición y ha quedado ahí, sino que día a día se van cambiando la resolución y, digamos, para uno considerar un caso sospechoso, día a día van cambiando algunos detalles que tienen que ver sobre todo con la epidemiología. Hoy, para considerar un paciente sospechoso, tiene que haber venido o haber estado en contacto en alguno de los países a donde la circulación viral es activa. Hasta hace unos días esos países eran China, Japón, Irán, Corea del Sur e Italia. ¿Sí? Estos 5 países. Y ahora se agregó España, Francia y Alemania. Y están viendo si lo agregan también a Estados Unidos. O sea que la circulación viral o la transmisión sostenida tiene que existir para que ese sea el contacto. O sea, es uno de los elementos a tener en cuenta. Y el otro elemento a tener en cuenta es que el paciente haya estado en contacto con una persona en la cual se ha confirmado el coronavirus. Bien, debemos llevar tranquilidad. En La Rioja no hay pacientes con coronavirus. A ver, por el momento. Claro, todavía no tenemos la confirmación. Nosotros vamos a tener la confirmación en el día de la fecha, y a partir de ahí podremos afirmarlo o descartar. En este momento el paciente es un paciente de sospecha que luego pasa a ser probable. O sea, así es la definición. Es un probable, digamos, paciente que tiene coronavirus. Esto se confirma con el laboratorio o se descarta, y ahí empieza otra historia. Se había dicho que ese paciente tenía una gripe que no es común. ¿Es así, doctor, o no? No, lo que se dijo, o mejor dicho, lo que uno va haciendo a través del protocolo es descartar una gripe común. Bien. Si nosotros mandando las muestras al laboratorio de Catamarca
confirmamos que se trata de una gripe común, ahí termina todo el protocolo y este paciente es tratado por gripe común. Si uno en estos primeros estudios ve y dan negativo, digamos, los resultados para influenza, que es la gripe común, entonces uno tiene que seguir investigando porque puede ser coronavirus. Ah, perfecto. Ministro, cambiando de tema, teniendo en cuenta su poco tiempo que está acá y nos va a visitar, ¿cómo están trabajando con el dengue en nuestra provincia, sobre todo en Capital? Sí, estamos trabajando más en Capital por donde están los focos, ¿no? O sea, en el interior de la provincia hay algunos casos que se han detectado, pero son casos por ahí que de la capital habían viajado al interior y bueno, regresaron a Capital. Y dentro de la capital también tenemos un radio que es en la zona este y norte, digamos, de nuestra capital, de nuestra ciudad, a donde se han dado el mayor número de casos. Ustedes se acuerdan que empezaron en el barrio Matadero y demás. Entonces los trabajos se realizan de preferencia en esos lugares, ¿sí? Porque sabemos que el mosquito vuela no más de 100 metros. Entonces, digamos, todas las acciones que tienen que ver con la prevención, que en este caso es el descacharreo, que es el desmalezamiento, que es la limpieza de los domicilios, que es la fumigación, se hace todo en los lugares a donde hubo un caso para hacer lo que se llama el control del vector. ¿Qué es el vector? El mosquito. Si no hay mosquito, no hay dengue. Pero no es un problema de La Rioja exclusivamente, ¿no? Es en todo el país, en Buenos Aires. Hay casos que los medios nacionales están reflejando. Sí, en Buenos Aires hay casos, incluso hubo 2 muertes en Buenos Aires por dengue. En nuestra provincia, gracias a Dios, todos los casos que se han atendido en los hospitales y en los consultorios privados y en las clínicas privadas, ninguno de estos ha sido grave, han sido todos leves, ¿sí? Pero bueno, la advertencia la viene, poniendo sobre la mesa el Ministerio de Salud de la Nación desde hace ya algunos días, y es para todo la América. Hay 19 países en América Latina que tienen dengue, y bueno, es un problema que es común a todos nosotros, y por eso también el Ministerio de Salud de la Nación ha desplegado toda una serie de acciones y recomendaciones que nosotros las estamos teniendo en cuenta y que son las que transmitimos a la comunidad, porque este es un problema de todos. Nosotros, si queremos tener personas sanas, tenemos que tener una comunidad sana, ¿sí? Entonces apelamos al compromiso de la gente para que este problema lo podamos ir de alguna manera mitigando. Recién decía, ministro Guillermina Giuniken, lo saluda, recién decía que no hay casos graves, y nombraba también lo que sucede a nivel epidemiológico. La pregunta es la siguiente: ¿cuántos son los casos confirmados de dengue aquí en la capital? Nosotros tenemos en este momento registrados y confirmados 160 casos. Bien. Y hay 25 casos en estudio. Puede haber más casos que no los tengamos registrados nosotros en nuestro sistema, o que falten registrar, ¿sí? Porque todos los lugares donde se atienden estos pacientes tienen que mandar la información, de manera que esto también es muy dinámico, va cambiando. El día viernes teníamos 140 casos, ahora tenemos 160 casos, ¿sí? Sabemos que hubo muchas consultas, sabemos que muchas de esas descartaron el problema, sabemos que algunas confirmaron, de manera que bueno, vamos a ir diciendo permanentemente las cifras, porque es importante tener una comunicación cierta, una comunicación veraz. Así es. ¿Y puede decirnos nuevamente, para que para que nos escuchen todos, cuáles son los síntomas del dengue? ¿Y qué debe hacer el paciente? ¿Qué debe hacer el paciente, por supuesto? El paciente siempre tiene que consultar, y los síntomas más importantes es la fiebre, la tos, ¿sí? Que puede tener dificultad respiratoria, puede haber también síntomas digestivos, algunos pacientes pueden presentar náuseas, vómitos, dolor, pero lo más importante, dolores articulares, lo más importante son a veces la fiebre, que está en el 100% de los casos y es lo que motiva la consulta. Doctor, sabemos que el foco del dengue está en Capital, pero ¿hay información del interior, cómo está la gente en el interior? Respecto al dengue estoy hablando. Sí, ¿no? sí, hay información. Nosotros hemos trabajado desde el inicio de esta campaña de prevención con todas las áreas del Estado, y fundamentalmente hemos trabajado también con todos los intendentes de los 18 departamentos para poder realizar tareas de prevención. Todos ellos lo están haciendo, y en los lugares en donde hemos detectado casos, la semana pasada hemos fumigado
en Chepe, en Milagro, en Ulapes, en Desiderio Tello, en Patquía. Y esta semana vamos a ir a la zona oeste, a Vinchina, Villa Castel y Villa Unión, digamos, como manera también de apoyar el trabajo que se está realizando. Pero el trabajo más importante es lo que se hace en el domicilio, es lo que hace la gente, que es disminuir los lugares a donde el mosquito, digamos, se reproduce. Bien, antes de despedirlo, doctor, vuelvo al tema del coronavirus. ¿Cuándo van a tener el resultado de los pacientes que están en el Virgen María? En el día de la fecha vamos a tener el resultado del paciente que se envió la muestra al Instituto Malbrán, y también vamos a tener el resultado de los estudios que se enviaron a Catamarca del segundo paciente internado el día sábado. Bien. Doctor, el tránsito de personas que veo que va y viene por el mundo entero, ¿se puede reducir de alguna manera, apelar a la conciencia de la gente que no viaje tanto, si no es necesario? ¿Cómo se puede? ¿Cómo Sí, haces? mira, yo creo que ya hay dos casos que son bien evidentes y que uno los tiene que tomar como muestra y mirar al mundo, porque este es un problema global, no es un problema nuestro. Viste que China en su momento puso en marcha una serie de restricciones. El día viernes el gobierno italiano cerró la frontera prácticamente de todo el norte de Italia. 16 millones de personas están aisladas en este momento. Impresionante. Entonces esto tiene que ver con la toma de conciencia, o sea, los gobiernos de alguna medida toman conciencia de cuál es el problema y de cuáles son las posibles consecuencias. Entonces hoy en día lo que se está preservando de alguna manera es la diseminación de este problema. Pero bueno, lo que para nosotros parecía muy lejano, del otro lado del mundo, hoy lo tenemos en nuestra provincia y tenemos que descartar un posible caso de coronavirus, de manera que esto tiene que llamarnos mucho la atención y la reflexión. Todo aquel que tenga programado un viaje a zonas, digamos, problemáticas, por supuesto que creo yo que una recomendación es no hacerlo. Claro, evitar viajar. Evitar, sí, seguramente. Ministro Juan Carlos Vergara, muy amable por llegarse hasta el estudio de La Torre y traernos la información de primera mano, es muy amable. Bueno, no, yo les agradezco a ustedes la oportunidad y como venimos diciendo, es interesante que podamos establecer una relación fluida entre los medios y el Ministerio para que podamos siempre tratar de buscar en las fuentes la información, sea una información que construya. Nosotros queremos construir, digamos, una conciencia social sanitaria. Y para eso hay que crear una cultura sanitaria. La cultura sanitaria se crea a partir de la información, de una información que sea certera, que sea eficaz.